que se va a titular Los peligros de la pornografía. Los peligros de la pornografía. Hace 3 o 4 meses, uno de los más grandes hombres de Dios en Estados Unidos, bueno, tal vez el más grande hombre de Dios que ha tenido el siglo XX, se llama el doctor Billy Graham. Este hombre tiene ahorita 83 años y en abril, cuando estaba la guerra de Irak, alquilaron el estadio en San Diego, California, y lo llenaron con 75,000 personas. Estaba a reventar el estadio. 50,000 de esas 75,000 personas eran menores de 30 años de edad. Presentaron ahí varios grupos y a esta edad, a los 83 años, él entra al estadio de San Diego de 83 años, acompañado de su hijo Franklin, viejito ya con todo el pelo blanco, y da un mensaje de 25 minutos sobre el joven rico. Y cuando mi esposa y yo estábamos viendo su presentación ahí en ese estadio, yo sentí una fuerza tremenda de Dios que me estaba diciendo: Él nos está pasando la estafeta a nosotros, que somos los que le seguimos, para que nosotros la pasemos a los jóvenes y los jóvenes la pasen a los niños. Cada generación ha necesitado tener un líder o tener líderes. Y el siglo XX es un siglo que se vio casi viciado por el liderazgo espiritual, como aparenta el siglo XXI también serlo. El doctor Billy Graham, cuando estaba presentando el Evangelio de Cristo a través de su vida, todo mundo sabe que es una persona que fue íntegro. Le llaman en Estados Unidos Mr. Clean, el señor limpieza. Jamás le encontraron nada con problemas de dinero, jamás fue un hombre orgulloso, nunca tuvo problemas de inmoralidad, ha sido una persona que jamás cobró por ningún evento ni por ningún seminario. Él alquilaba los estadios. Cuando llegó aquí a México, tuve el privilegio de ser su traductor y tuve el privilegio de pasar 2 días con él, cuando después de la cruzada, en 1983, vino a Acapulco. Yo tenía una cruzada en aquel tiempo en Acapulco y me invitó a pasar 2 días con él en su condominio, que era prestado también, por cierto, para platicar durante estos 2 días. Durante el tiempo que estuve con él, me impactó 2 cosas principalmente. Uno, su humildad. Después de haber estado enfrente de él y haber convivido con él, tuve la oportunidad y seguimos conociendo a grandes hombres de Dios. Y nos damos cuenta inmediatamente cuando nos encontramos delante de un hombre de Dios, y no de la lista de fantoches y farsantes que existen actualmente. Porque estamos llenos de personas que están imitando a unos, imitando a otros, y se ha metido dentro de la iglesia una devastación tremenda por el dinero. Los congresos y los eventos se hacen ahora con el propósito de cobrar, no con el propósito de evangelizar, sino con el propósito de cobrar, cuando la Biblia dice en 1 Corintios 9 que ay de mí si no predicase el evangelio. Nosotros nos hemos propuesto con todo nuestro corazón jamás cobrar en ningún congreso, en ninguna campaña, en ningún seminario, porque no es de Dios. Tenemos que confiar que Dios dé los recursos, tenemos que confiar en las ofrendas, y si no se levanta por la ofrenda es porque la mano de Dios no estaba en ese evento. Porque cuando Dios está detrás, Dios provee, y cuando Dios provee es la bendición de Dios la que nos acompaña. Y ahora todo se está distorsionando, todo se está desviando y todo hay un desorden que ha entrado en la iglesia. Pero el ataque más devastador del diablo a la iglesia en los últimos siglos ha sido la seducción sexual. Los cristianos podemos ser seducidos por el dinero, por el poder, por la posición, por las falsas doctrinas, por un sinnúmero de cosas que alimentan nuestra carne. Sin embargo, pocas de ellas logran tan objetivamente lo que Satanás busca como es la seducción sexual. El pecado sexual es la opción perfecta para que él consiga lo que quiere de nuestra vida, porque la adicción sexual y el pecado sexual es adictivo, produce vergüenza, culpa, desánimo, impureza y tiene ramificaciones horrendas. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 18 al 20, escribió estas palabras: huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Colosenses 3, versículo 4, 5 y 6, dice el apóstol: hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Saben ustedes que cuando un cristiano, sobre todo un líder, cae en el pecado sexual, en Romanos 1 se nos describe, lo vamos a ver más adelante, los pasos a través de los cuales Dios juzga? Yo estoy seguro, yo compartí en la mañana con los pastores de Cuernavaca, que la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI está bajo el juicio de Dios ya. ¿Y cuál es la primera manifestación de que la iglesia de Cristo está bajo el juicio de Dios? No es que nos caiga un rayo, que se nos caiga el templo y que caigamos al suelo enfermos. La primera manifestación del juicio de Dios es la ceguera espiritual. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí vemos el primer paso, que es la ceguera. O sea, la iglesia está llena actualmente de pastores y de líderes que no ven ya realmente las repercusiones, las consecuencias, la gravedad del pecado sexual. Aun cuando todos los pecados tienen perdón en la sangre de Cristo, el pecado sexual tiene muchas más consecuencias que cualquier otro pecado. Yo puedo robar y devolver el dinero que me robé, pero cuando yo peco sexualmente, no hay un ataque más frontal de Satanás contra Cristo que a través del pecado sexual, porque Cristo habita en mi cuerpo. Y estamos profanando el cuerpo de Dios. Y cuando no hay pureza, no hay poder. Estamos que la guerra espiritual y que vamos a Popocatépetl a perseguir a Satanás y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer aquello, cuando en nuestras vidas no hay pureza. Jóvenes, pastores, líderes, consiervos amados que me escuchan, si en nuestras vidas no hay pureza, no tenemos poder. El poder nos los da la pureza. Y si no hay pureza sexual en nuestra vida, no estamos capacitados. Mentira, estás cegado. Tú crees que puedes tener tu amante, engañar a tu esposa, mirar a otra mujer que no sea tu esposa y seguir pastoreando y seguir predicando. Claro que lo puedes hacer, pero ciego, ya no eres sensible, tu conciencia comienza a adormecerse. Aunque tú crees que lo estás haciendo la obra de Dios, tú estás usando a Dios, pero el Espíritu Santo hace mucho tiempo que abandonó tu presencia en tu vida. Y cuando perdemos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando perdemos esa, que es lo más importante, esa unción maravillosa en nuestra vida, aunque Él no se sale, ¿verdad?, de nosotros, porque no podemos perder la salvación, pero aunque Él está entre nosotros, lo contristamos, lo apagamos, restringimos su poder, ya no podemos tener nosotros esa manifestación donde la semilla que hablamos es sembrada y donde hay fruto y donde podemos ver el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede trabajar en vasos sucios. Todos los que llevan los instrumentos de Jehová, dice la Biblia en Isaías, límpiense, purifiquen sus corazones. Satanás sabe que el pecado sexual es singular en su ataque e impacto sobre el cuerpo del individuo cristiano. Pues por causa de que el Espíritu Santo, repito, habita en nuestro cuerpo, involucrar a un cristiano en pecados sexuales es lo más cerca que Satanás puede llegar en un asalto personal a Jesucristo. La pornografía ha invadido el mundo entero y está ahora más fuerte que nunca en nuestro país. Estamos invadidos por una ola tremenda, devastadora. La iglesia de Cristo va a tener que empujar, como orábamos hace un momento. Estamos ahorita ante una ola que se levanta, es un desafío para ver el poder de verdaderamente Cristo entre nosotros. Ahorita es el tiempo de los guerreros, es el tiempo de los héroes, es el tiempo de los que si no estás consagrado te vas a quedar tirado.
si no hay una pureza, una transparencia, una sinceridad de tus motivos, de por qué haces lo que haces, que en tu vida no haya ninguna ambición de reconocimiento, ni de poder, ni de grandeza, mucho menos sexualmente, no vas a poder acabar la carrera. Porque estamos rodeados a anuncios en la televisión, degradación, Big Brother, las muchachas no nos ayudan ahora con el ombligo de fuera, todas las mujeres cristianas en las iglesias, las normas de la moralidad se han rebajado en las iglesias. El otro día estuve en una iglesia en Puerto Vallarta y el 80% de las mujeres ahí con el ombligo de fuera. Y le pregunto al pastor, oye, ¿qué pasa aquí? Yo estaba enfrente y una baila así enfrente de mí. Le digo, Dios mío, soy hombre, ¿verdad? Y como que comenzamos a lebrestarnos. ¿Por qué? Porque traemos la carne y la potencialidad de la carne entre nosotros. Y me contesta el pastor, es que es algo normal aquí en Puerto Vallarta. Y le dije, pues lo que es normal en Puerto Vallarta no es normal en la iglesia. Tenemos que subir las normas de la santidad, tenemos que elevar totalmente y entender que el Dios que estamos sirviendo es un Dios santo, que las mujeres tienen que vestirse con pudor y tenemos que desde el púlpito ayudar a nuestras hermanas, comenzando con nuestra esposa, con nuestras hijas. Mijita, no te vistas así, no seamos condenados como en 1 Samuel 2 con el sacerdote Elí, que por consentir el pecado de sus hijos en la iglesia, Dios juzgó su casa. No seamos hallados como Elí, que por consentir a tus hijas y por consentir a tus hijos y por consentir el pecado en la iglesia y porque la hermana que viene como moviéndose como licuadora es la que le puso el techo a la casa, le voy a permitir que siga viniendo así vestida. No vamos a caer tampoco en el legalismo de todas las mujeres nuevas que llegan a la iglesia. Es normal que tome 6 meses, 1 año en que la mujer comience a adaptarse y a entender, pero estamos hablando ya de mujeres que tienen 3, 4 años en la iglesia, por favor, para que nosotros podamos comprender qué es lo que está sucediendo. Aunque la pornografía promete placer, es temporal, destructiva y adictiva. Repito, el mensaje de la pornografía es hacernos creer que el sexo es solo para el placer. Este es el mensaje y este es el objetivo que se encuentra detrás de esta ola devastadora sexual en contra de la humanidad, pero principalmente en contra de la iglesia. Cuando tú llegas a convencerte de que el sexo solamente es para producir placer y de que el sexo es solamente para el placer, pierdes el amor. Porque si la relación sexual no es llevada a cabo a través de un amor, y ese amor solamente lo merece mi esposa, mi compañera, mi amiga, mi amante, y quiero tener relaciones sexuales para satisfacer, para probar otras posiciones, para probar otras mujeres, comienzo a degradarme y comienzo a perder lo que Dios quiere en mi vida, el amor por una sola mujer. Y comenzamos poco a poco a minar nuestra conciencia, a cautivar nuestra conciencia y comenzamos a debilitar la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Realmente pocas personas pueden darse cuenta que la pornografía es el medio más eficaz para destruir moralmente a un individuo, a una familia, el ministerio de un líder, a un pastor, a los niños y a la nación entera. Vamos a comenzar en esta noche definiendo, en primer lugar, ¿qué es la pornografía? La palabra pornografía viene de 2 palabras, que es porno, que significa amor que se vende. Perversión sexual. Bíblicamente la pornografía o la porneia, que es la palabra griega, es cualquier relación sexual ilícita. Dentro del sexo ilícito, la Biblia establece 4 o 5 patrones. En primer lugar, no se puede, de acuerdo a la Biblia, tener relaciones sexuales si no estás casado. Eso es fornicación. Y viene la palabra porno, porneia en el griego. No se puede tener relaciones ya casados con alguien que no sea mi esposo. No se puede tener relaciones hombre con hombre. Es perversión y los homosexuales, si tú mueres con relaciones homosexuales, no entras al reino de Dios. No se puede tener mujer con mujer, se llama lesbianismo. Y en quinto lugar, no se puede tener relaciones sexuales con los animales. Entonces, cualquiera de estas manifestaciones del sexo usado ilícitamente cae dentro de la categoría de la pornografía. En la pornografía, la desnudez humana es explotada por razones eróticas.
y sus víctimas son llevados o llevadas a grados cada vez más intensos de adicción, de indecencia, de degradación, de perversidad y de sadomasoquismo. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se sumerge en la pornografía nunca va a encontrar el fin del barril. Es un barril sin fondo. Dicen Proverbios 27:20, los ojos del hombre nunca están satisfechos. Verás una revista y comenzando a verle los senos de las mujeres y después las pompas de las mujeres y después con las piernas abiertas y después teniendo relaciones y después te vas a excitar viendo mujeres con mujeres haciendo sexo, después hombres con bestias y sin que te des cuenta va a comenzar a entrar dentro de ti una fuerza diabólica, porque en el momento en que nosotros damos el primer paso hacia la seducción sexual y caemos dentro de las relaciones sexuales ilícitas, inmediatamente se nos vienen una horda de demonios que comienzan a forzar tu vida, tu mente, a bloquear tu entendimiento, a enceguecer tu razonamiento para que tú creas que lo que estás haciendo es satisfactorio. Y tú mismo sabes, mastúrbate y 5 veces diarias o 5 veces a la semana y ten relaciones con una mujer y te vas a dar cuenta que nunca estarás satisfecho. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó para que encontrásemos satisfacción en el placer sexual fuera del matrimonio y sin que hubiera amor. Cuando comenzamos a degradarnos y cuando comenzamos a buscar el sexo per se, sin entender qué es el sexo, comenzamos a vivir frustrados, llenos de culpa, llenos de vergüenza, llenos de temores. Porque el sexo no fue usado por Dios para que nosotros lo usásemos a nuestra manera. La Biblia nos enseña que ningún ser humano podrá jamás alcanzar satisfacción, ni el deseo del alma, en los deleites temporales y pervertidos de las pasiones desordenadas. La pornografía es como un oasis que nos invita y aventamos el clavado y te das cuenta es como un regalo que tiene lleno de moños y le quitas el moño y le quitas el moño al regalo y abres la caja del regalo y encuentras que no hay nada. Está vacío. Así es la pornografía, así es el placer sexual fuera del propósito de Dios. Cristo le dijo a la mujer samaritana inmoral que llevaba 5 hombres, cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el agua que yo les doy será una fuente dentro de ti que salte para vida eterna. Vemos nosotros, en primer lugar, la pornografía destruye el propósito por el cual Dios creó el sexo. ¿Por qué creó Dios el sexo? ¿Será verdad lo que nos decían nuestros abuelos? Mi abuela hacía el amor con mi abuelo vestida. Y le decían a mi abuela que no podía ella quitarse la bata porque era algo sucio y esto no vino de la Biblia, vino de Roma. Cuando comenzaron a prohibir a los hombres que para servir a Dios tenían que hacer votos de celibato sacerdotal. Eso no se encuentra en la Biblia. Los apóstoles eran casados. En 1 Corintios 9, tanto en la Biblia católica como en la Biblia cristiana, dice que es lícito para un apóstol tener a una mujer como esposa y que el que no quiera realmente fornicar necesita casarse para poder entender que Dios bendice el matrimonio y es bendito la unión matrimonial dentro del patrón de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a entender que el sexo no es sucio, es algo absolutamente maravilloso, tenemos que saber el propósito por el cual Dios creó el sexo. Miren ustedes en Proverbios 5, en primer lugar, que el sexo, Dios lo creó para que lo pudiéramos disfrutar. Así es, Dios anhela, Dios se goza, Dios está contento cuando estoy con mi esposa teniendo relaciones. Arriba los ángeles están, alabío, alabao, alabim, bomba. Yo le he dicho muchas veces y lo hemos platicado con pastores, cuando estamos ahí en la alcoba, ¿verdad? Qué maravilloso poder caminar desnudos, sabiendo que Dios nos está bendiciendo, que es algo maravilloso. Los somos espectáculo a los ángeles no lo ven pervertido, no hay más que transparencia y pureza en ellos. Y Dios ama, Dios me da la capacidad de llegar hasta los 90 años como un toro de Miura. Pero cuando nosotros comenzamos a violar el programa de Dios, esto es increíble, el 80% de los hombres impotentes son adúlteros.
¿De dónde viene esta estadística? Del doctor psicólogo cristiano en California, James Dobson. El 80% de los hombres cristianos que les ha dado consejería en su clínica ha encontrado que su impotencia proviene como una maldición de Dios. ¿Para qué te va a hacer Dios y te va a dar las fuerzas de un toro? ¿Y para qué te va a dar la fuerza sexual si la vas a desperdiciar? ¿Tú crees que Dios te la va a dar así? Yo conozco hombres de 45, 50 años de edad que ya no pueden ni uno al año. Y con trabajos, ni con globos. Y cuando venimos a la Biblia, descubrimos, dice Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío? ¿Por qué andarás ciego con otra mujer? Y abrazarás el seno de alguien que no es tu esposa. Porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Dios quiere que entendamos que Él creó mi cuerpo con zonas erógenas, excitables. Él la hizo, Dios lo hizo. Y Dios creó a las mujeres con zonas erógenas, excitables, para que cuando yo le pase mi mano a mi esposa sobre ciertas áreas de su cuerpo, ella se excite, ella me toque, los dos nos excitemos y podamos nosotros disfrutar. Es un placer permitido, lícito y legítimo, maravilloso, bendecido, que se puede disfrutar al máximo. Pero si yo llego a la alcoba con mi esposa y estuve viendo 3 o 4 mujeres antes y estuve viendo pornografía, o llegar al colmo de ver pornografía para excitarme y excitar a mi esposa, en ese momento se quita de mi alcoba la unción, se quita la fuerza de Dios, pierdo la gracia de Dios y Dios me deja en la carne y comienzo a tener relaciones con mi esposa y ya no disfruto, nos sentimos los dos vacíos. ¿Por qué? Porque para disfrutar el sexo se necesita la presencia de Dios en nuestra vida. Para comer se necesita la presencia de Dios en mi vida. Para predicar, para viajar. Dios, dice en Eclesiastés, le da todo a aquel hombre que encuentra gracia delante de él porque ha caminado dentro de sus caminos. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que es maravilloso disfrutar el sexo y Dios quiere que nosotros lo hagamos. Dice Hebreos 13:4, sea bendito y sin mancilla el lecho o el matrimonio, mas a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces, cuando nosotros entramos a la alcoba para tener relaciones sexuales, quiero disfrutar a mi esposa, aunque tu esposa tenga cuerpo de Petunia, o tú tengas cuerpo, ¿verdad?, de Toby, o tengas cuerpo de Santa Claus, etcétera, etcétera. Hay algo que solamente sobrenaturalmente puede operar. Y esto que opera sobrenaturalmente es la presencia de Dios. Y tu esposa, aunque tengas cara de Toby y tú tengas cuerpo de Petunia, ¿verdad?, te va a dar atracción, lo vas a disfrutar, lo vas a encontrar, porque para que yo me acerque a ella, ella se acerque a mí. En el momento en que nos unamos como pareja, necesitamos que la unción, la presencia de Dios esté en los dos. Y si esa unión con tu esposo y mi esposa está manchada en mi mente, y yo he acariciado a otras mujeres, y he comenzado con mi secretaria, y estoy viendo pornografía escondido, y debajo del asiento del carro traigo revistas de Playboy, Dios me quita su unción. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos vamos a recoger. Dios quiere que entendamos que el sexo es algo maravilloso. Destruye, en segundo lugar, la futura vida sexual del individuo, la pornografía. ¿Saben ustedes que el 80% de las lesbianas y casi un 90% de los homosexuales entraron a esa degradación? Mentiras que por las hormonas y mentiras que alguien nace homosexual. Si es así fuera, la Biblia no diría los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Son actitudes y hábitos aprendidos. No naciste con eso, es algo que comenzaste a aprender y a desarrollar en tu vida. La mayor parte de los homosexuales, repito, son niños o jóvenes
que fueron violados por un hombre o por una mujer. Una muchacha, el otro día nos platicaba mi esposa y a mí, que tuvo una relación con un hombre, ella tenía 12 años de edad, él tenía 20 años de edad y la lastimó. Ella se traumó tanto del sexo que cuando comenzó a llegar a los 15 años, 16 años, ya veía a un hombre que se le acercaba y lo rechazaba inconscientemente porque lo asociaba con dolor. Y en ese momento llegó una señora de 25 o 30 años de edad, que era lesbiana. Venga, che, mi niña, para acá, yo le voy a contar cuentos de Cenicienta, etcétera, etcétera, aquí che me sienta, y comenzó con la telaraña alrededor de ella, sin que se diera cuenta la muchacha, se sintió, porque todos buscamos amor, ese amor venía de una manera equivocada, se le estaba dando una lesbiana, y comenzó esa muchacha a caer en el lesbianismo antes de los 20 años de edad. Y sucede igual con los hombres. Te violaron, pero muchas veces resulta al contrario, te gustó. Y entonces quieres tener relaciones y ya te dejaron marcado y te dejaron el trauma, no has expuesto tu corazón a Cristo, no has permitido que te lave Cristo, no has permitido que sane tu mente y tus pensamientos, y sin que te des cuenta, comienzas a batear con la zurda. Comienzas a escuchar canciones de Juan Gabriel. En tercer lugar, la pornografía destruye el matrimonio con el adulterio mental. Jesús dijo en Mateo 5:28, cualquiera de ustedes que vea a una mujer, no estoy diciendo que te acuestes con ella, cualquiera de ustedes que vea a una mujer para codiciarla, para desearla, para decir, machita, qué buena estás, en ese momento tú eres culpable de adulterio. ¿Qué significa esto? Miren ustedes las ramificaciones tan graves en el matrimonio. En 1 de Pedro capítulo 3 dice la Biblia, versículo 7, que debemos honrar a la mujer que tenemos como un vaso frágil. Y que debemos, dice la Biblia, darle honor para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Esta frase, darle honor, apúntalo en el griego, significa darle el valor que Dios le da. El doctor Bill Graham, que les comenté al principio, yo le dije a mi esposa el otro día, que me acordé viendo en la televisión, me dijo ahí en la alberca, Armando, cuando tú ves a una mujer y la deseas, escúchame lo que te voy a decir, y nunca fue como una lanza que me atravesó. Cuando tú ves una mujer que no es tu esposa, le estás robando a tu esposa la honra. Eres un ladrón. No solamente eres un adúltero, eres un ladrón si tú haces eso. ¿Por qué? Porque esa honra, ese valor, no le des a otra mujer que no es tu esposa el honor que le da y el valor que le da Dios a tu esposa. Dios quiere que esa honra, que ese honor, que su cuerpo sea solamente para ti y nunca le robes la honra a tu esposa. Cuando un hombre comienza a ver ya otras mujeres que no son su esposa, a soñar con esa mujer, a tener fantasías y alimentar tu mente, crece como un monstruo dentro de ti y al ratito tienes que caer en el adulterio. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana, nadie. Dime qué programas de televisión viste la última semana, dime cuántas veces coqueteaste con tu secretaria, dígame, yo se los he dicho a los pastores, nosotros los pastores nunca nos atrevamos a darle consejería a una mujer sola. Nunca, hermano, nunca lo hagas. Hermano, que no puedo darle consejería si mi esposa no está conmigo o una hermana grande de la congregación. Que lo invito a tomar el té a mi casa, mi chinchulín. Toma tu chinchulín, hija. No voy a tu casa. Que llega una mujer a tu casa y tú no estás ahí trabajando y el Señor no la puedo recibir en mi casa ni pasarla a la sala porque no hay nadie en mi casa. Soy hombre y usted no entra aquí. ¿Por qué? Porque hasta que mi esposa llega o alguien aquí, le permito entrar a mi casa. No le des nunca un raite o una ventona a una mujer sola. Jamás lo hagas. Ay, que está lloviendo. Váyase, le pago el taxi mejor. No lo hagas. Estamos nosotros arriesgando algo de lo cual no podemos tener confianza, que se llama carne. Jesús dijo, orad y velad, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil, 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 débil. Dice Pablo, yo soy alguien que no tiene confianza en la carne. Y cuando tú comienzas, como ese hombre que el otro día estuvimos aconsejando, le dijimos, hermano, sabemos que usted anda con secretaria en adulterio, aquí en la iglesia.
le damos un mes para que la deje. En la iglesia estamos para restaurar, para fortalecer y para tener misericordia, pero usted tiene que dejar a su secretaria. Pasaron 3 semanas y llegó y le dijo la esposa a mi esposa, pues sí, ya Pancho me dijo que ya no tiene adulterio con ella, pero sin embargo la sigue teniendo de secretaria. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Está tentando a Dios, está jugando con Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes creer que puedes tener a una mujer enfrente de ti y creer que eres lo suficientemente fuerte para que la lleves en tu coche, para que comience a llover, para que no haya ni paraguas y para que al ratito te comience a hacer ella yuju, yuju. Si no nos conocemos y creemos que somos fuertes para soportar la tentación, el espíritu te abandona. No juegues con el pecado, no coquetees con el pecado. Mira lo que dice aquí en Proverbios capítulo 6. Una botellita de agua. Dice en Proverbios capítulo 6, versículo 27. Proverbios 6, 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. ¿Juegas con fuego? ¿Juegas con fuego? ¿Juegas con fuego? ¿Te vas a quemar? Tarde o temprano. Estás viéndole las piernas y viendo las piernas a tu secretaria y a tu secretaria y la dejas llegar con pantalones a tu oficina y la dejas llegar con el escote a tu oficina y dejas que la hermana esté así y sigues jugando y tú haciéndote el tonto. Cuando Dios ve tu corazón, nuestros pensamientos, Salmo 139, los conoce desde muy lejos. Cuando nosotros no tomamos en serio el pecado y las consecuencias del pecado, Dios nos abandona. Y en Romanos 1, el juicio más grande que hay de Dios a la humanidad es cuando Dios abandona al hombre para que te deje hacer lo que tú quieres hacer. Cuando no hay un poder restrictivo de Dios, cuando ya Dios no ejerce disciplina en mi vida, cuando Dios sabe que estás decidido a pecar y estás decidido a irte con tu secretaria, con la hermana, con la del coro, con la de la alabanza, etcétera, etcétera, Dios te deja y te deja que hagas. Y Él te promete algo: cuando tú caigas en adulterio, tu adulterio será expuesto públicamente. Porque los pecados de algunos hombres se esconden por un tiempo, pero después se hacen manifiestos. Yo le decía a mi hermano Chuy Olivares, ahí en Guadalajara, antier que por teléfono con él, digo, Chuy, estamos en una época donde Dios está abriendo los corazones de hombres y mujeres en el ministerio. Dios está sacando los pecados sexuales de hombres líderes homosexuales, mujeres lesbianas, hombres con adulterio. Dios está abriendo las coladeras porque estamos enfrentando una ola donde Dios está adiestrando guerreros, está purificando su iglesia, está diciéndonos que esto es algo que debemos de tomar ya en serio para poder pelear la última batalla, y es el tiempo en el que Dios no va a dejar una cabeza libre. Va a purificar su iglesia y va a limpiar, y en esta época vas a saber quién es quién en el ministerio y por qué ese ministerio está haciendo lo que está haciendo, por qué ese pastor está haciendo lo que está haciendo, porque Dios no tolera el pecado en su cuerpo. Le costó la vida de su santo Hijo Jesucristo. Los adictos a la pornografía descubren muy pronto que comenzarán a perder interés por su esposa. Destruye el matrimonio la pornografía. Estas personas van a sentir que para mantener su matrimonio van a necesitar con la esposa relaciones cada vez más sadomasoquistas. Al ratito la vas a amarrar, la vas a disfrazar de la esposa de Batman. Le vas a agarrar un chicote porque ya no disfrutas la manera normal de tener sexo. O le vas a pedir que te amarre con cadenas y que te disfrace a ti del hombre araña, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas son perversiones del sexo, o van a tener necesidad de rentar películas pornográficas, dizque para excitarte. Cuando el hombre viola y traspasa la ley que Dios nos ha establecido, el hombre comienza a degradarse. Y las mujeres lo saben muy bien. La mujer sabe cuando tú llegas nada más en la noche y a ver, ¿verdad? Ahí te voy con el salto del tigre. Las mujeres saben cuando tú la estás tomando como un objeto. Cuando lo único que quieres es ya descargar tu semen y ya quieres tener tus relaciones sexuales y no te importa acariciarla,
antes de llevarle unas flores, crear una atmósfera romántica. Las mujeres son diferentes a nosotros, necesitan el romanticismo, necesitan sentirse necesitadas, queridas, honradas para poder responder y ellas también en su orgasmo tener algo que las llene de satisfacción y después de la relación sexual dormirse y sentirse satisfecha. Pero la mayor parte de las mujeres actualmente están durmiéndose insatisfechas. Porque sienten tu ferocidad, sienten tu agresividad, sienten tu desinterés en lo que ellas son, sienten que solamente la quieres usar para eso. Y esto es el resultado de la pornografía. Algo te ha estado alimentando tu mente que ha comenzado a desviar tu relación sexual y a perder tu interés de amor verdadero a tu esposo, a tu amiga y a tu amante. En cuarto lugar, la pornografía fomenta y anima el crimen y las violaciones. En un estudio realizado por la policía de Michigan, Estados Unidos, se clasificaron 35,000 crímenes cometidos durante un periodo de 20 años. Y se descubrió que el 50% de los crímenes se relacionaban con la pornografía. Asaltos a jovencitas, violaciones a menores de edad, son fomentados por la pornografía. El multiasesino Ted Bundy, se recordarán ustedes, hace algunos años, fue ejecutado en Florida en la silla eléctrica, con la pena capital, por haber asesinado a 18 jovencitas y haberlas violado. El doctor James Dobson lo entrevistó media hora antes de morir, ahí en la cárcel, y él confesó que había sido adicto a la pornografía desde su juventud. En quinto lugar, la pornografía es la causa de las enfermedades venéreas y de los embarazos de jóvenes solteras. El mundo está siendo invadido por el SIDA. ¿Saben ustedes que el UNICIDA acaba de informar hace 2 meses que existen 20 millones de sidosos en América del Norte? 20,000. 33,000 de México a Guatemala. 50,000 en América Latina, 500,000 en Asia del Sur y 2,4 millones en el África. Si tú crees que un condón te va a proteger del SIDA o de una enfermedad venérea, te equivocas. Los condones están hechos de un material que se llama látex. Y de acuerdo a los investigadores, el 65% del condón puede prevenir la introducción o la filtración del virus del SIDA y de las enfermedades venéreas. Así que si tú tienes un condón y te acuestas con una muchacha que es idosa o con un hombre que es homosexual o con una mujer que es lesbiana, tienes 35% de probabilidades de ser infectado con SIDA. Así que es mentira que el condón cubre el 100% y protege 100%. Es una mentira del infierno. En sexto lugar, enferma la pornografía las mentes de los niños. Millones de niños actualmente saben más de sexo que nosotros. El otro día estábamos siendo un niño de 4 años y una niña de 5 años a la salida de la escuela de mis hijos. Y le estaba diciendo al niño de 4 años a la de 5 años, ¿eres casada? Y le contestó ella, no, soy divorciada con 2 hijos. Anoche que estábamos mi esposa y yo en Cuernavaca, que fuimos al desayuno en la mañana que tuvimos evangelístico allá, estábamos en uno de los centros más grandes de Cuernavaca, que se llama, donde están los cines y todo, y había fácil unos 600, 700 adolescentes. Ninguno pasaba de 15, 16 años de edad. El 90%, hermanos, de todas las niñas ahí en Cuernavaca, traían el pantalón como 3 pulgadas abajo del ombligo, y unos escotitos hasta por acá, y enfrente a nosotros, estaba yo con mi hermano y otros pastores, enfrente a nosotros, así, los niños de 16, 17 años de edad, metiéndoles la mano hasta donde se dejaban a las niñas. Era Sodoma y Gomorra. El mensaje que les dio en la mañana en el desayuno, lo di con el corazón entristecido y partido a la mitad de dolor. Qué increíble la inmoralidad. Es que los niños están creciendo en un medio ambiente donde creen que es normal. Donde ya es normal a los 10, 11 años de edad estar listo para tener relaciones sexuales con alguien que perteneció al grupo de Menudo. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que se está captando en el mundo. Recuerden ustedes el ejemplo de la rana. Tomas una rana y la metes a una olla con agua fría. La rana tiene sangre de temperatura fría y le prendes a la estufa. Y en lugar de que cuando comience a hervir el agua, la rana salte,
la rana se adapta a la temperatura hirviendo del agua y se muere hervida dentro de la olla. Y así está la temperatura en el mundo subiendo, y parecería como que la raza humana se está adaptando a la nueva moral, donde ya es normal que las hermanas anden con el ombligo de fuera, con el escote por acá, enseñando todas las pompas, con pantalones apretados. Ya es normal, y no es normal, porque a nosotros las tentaciones nos entran por los ojos. Y tenemos nosotros que luchar con eso para poder evitar la pornografía. Finalmente mina y debilita nuestra conciencia. La pornografía es más devastadora que el robo porque nos roba el carácter, nos roba nuestra humanidad, nos roba nuestra moral. La pornografía endurece poderosamente el corazón, te ciega totalmente y te insensibiliza a la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta por qué el Internet es la red diabólica más grande de la pornografía. Según la nota de la portada de la revista online US News, marzo 2000, titulada Lujuria por ganancia. En 1998 y 99, los internautas gastaron 985 millones de dólares en accesos a sitios con contenido pornográfico. Y se estima que la cifra se elevará a más de 4 billones de dólares para el año 2003. El artículo también señala que con la internetización casi completa de América, el menú de la lujuria será la más grande atracción del ciberespacio. De acuerdo a Nelson Nate Ratings, 18 millones de internautas ingresaron a sitios pornográficos de su casa en el mes de enero del año 2000, lo que indica un aumento del 60% con respecto a los 4 meses anteriores. Según la encuesta realizada por el Leadership Magazine, revista de liderazgo, pastores de la iglesia y líderes de las iglesias en un 65% miran pornografía de forma natural. Esto salió en el libro Arruinado por la pornografía de Steve Gallagher de Pure Life Ministries. 65% de los pastores ven pornografía en Estados Unidos. Al considerar cómo un cristiano puede ser incitado a hacer cosas viles, no nos olvidemos de que la posición religiosa no es sinónimo de santidad. De hecho, podemos ocupar puestos de liderazgo en la iglesia sin tener una devoción limpia y pura por Cristo. Y nos convertimos en hipócritas. Porque no es verdad que somos guerreros de Dios. Estamos siendo esclavos de algo de lo cual esta noche tal vez tú quieras ser libre. Pero búscate otra profesión, no estés en el liderazgo. Si eres un adicto a la pornografía, o entrégala en esta noche para que la sangre de Cristo te limpie y te perdone y cambie tu vida. Pero tú no puedes seguir en la pornografía. La persona atrapada en las redes de la pornografía sabe muy bien su debilidad, pero es llevada por un apetito cada vez, como vimos, más insaciable, que tiene que alimentar más y más. Esta persona va a continuar violando su conciencia y trata de racionalizar de una forma desesperada su perverso hábito. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace pecado, dijo Jesús, esclavo es del pecado. Si nosotros analizamos todas estas cosas, nos damos cuenta que cada vez que usamos o pecamos de manera corrompida nuestros órganos sexuales, o cultivando fantasías eróticas, buscando pornografía, o pagando por escuchar llamadas eróticas, aumentamos el poder de Satanás que tiene sobre nuestra conducta. Cada muchacha que ves, cada película que ves, aumenta el poder del diablo en tu vida. Escúchame, sin que nos demos cuenta, comenzamos sin que nos demos cuenta como Sansón. Llega un momento en el que ya crees que no, yo puedo seguir predicando y el miércoles otra vez voy a ver esta película pornográfica. Sin que nos demos cuenta, va a pasar algo tremendo en tu vida donde Dios va a decir, basta, se acabó. No puedo seguir tolerando eso en tu vida. Si tú quieres seguir en el ministerio, tienes que pagar el precio y entender que sin santidad nadie verá a Dios. Llega un momento en que tú tienes que enfrentar este pecado con todas las fuerzas de tu corazón.
como aquel que enfrenta el cigarro del vicio, el vicio del cigarro, y cuando enfrentas la coca y la mota, y cuando todo aquello que tuvimos que dejar, tenemos que enfrentar también la realidad de que no podemos seguir siendo esclavos de este vicio tremendo. El pecado sexual siempre involucra la presentación de nuestro cuerpo y a los poderes de las tinieblas que los desean controlar. El pecado sexual aprisiona, tiende a ser repetitivo, compulsivo y adictivo. El aspecto de la psicología y la psiquiatría que han pasado por alto en las compulsiones pecaminosas, en el poder y el control satánico que implican. Detrás de todo pecado sexual están los poderes de Satanás. Los pecadores sexuales están bajo el poder de las tinieblas, porque el sexo es la manera más fácil, repito, en que él puede controlar tu vida y tu conducta. De allí su importancia estratégica en la guerra espiritual. La tentación sexual es el ardid más importante de Satanás para disminuir y debilitar nuestra capacidad de lucha. Y tú en esta noche, repito, tienes que enfrentar esta realidad. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para comenzar a vencer la pornografía? Escúchame, necesitas comenzar a controlar tus ojos. Tú tienes que acostumbrar a decir, bueno, Señor, en esta mañana vengo a ti, te levantas temprano, vienes a la Biblia, te llenas del Espíritu de Dios, confiesas tus pecados y le dices, Padre Santo, me propongo hoy. Si se me atraviesa una muchacha con el ombligo de fuera, una muchacha caminando como licuadora o un puesto de revistas pornográficas, no las voy a ver. Te niegas y no lo hago y vas a descubrir que sí puedes hacerlo. Y quito los ojos y vas viendo una muchacha que pasa, no la ves. Y cuando vas diciendo, no una, ya llevas una, no a dos, 2 a 3, son ladrillos que comienzan a caer en las fortalezas espirituales de tu mente hasta que después de 4, 5, 6 días que le dijiste no al pecado y no al pecado, descubres que eres libre. Descubres que cayó la fortaleza mental de tu vida. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 9, 25 y 27. Pongo mi cuerpo en servidumbre y golpeo mi cuerpo, no sé a qué. Pablo tenía un temor. Dios mío, yo he sido misionero, me has ungido, he hablado en lenguas más que todos, tengo los dones, tengo todo. Pero si mi cuerpo no es mi esclavo y no se somete a la voluntad de mi mente y de mi espíritu, soy eliminado. Somos eliminados. El mismo Pablo confesaba que él no podía darse el lujo de ver una muchacha, porque cada vez que es una muchacha, es un ladrillo que pone Satanás. Ves otra, pone. Ves una película pornográfica, te sube 3 metros la muralla. Y cuando te das cuenta, es que no puedo dejarlo. Pues claro que no puedes dejarlo, porque tienes una fortaleza mental en tu corazón que tú has permitido construir a los poderes de las tinieblas. Acuérdate que nosotros no miramos con los ojos, miramos con el cerebro. Los ojos son el instrumento del cerebro. Y ya basta de tus adulterios y de tus fornicaciones. Ya basta que tú entiendas que tú no puedes estar en el ministerio ni servir a Dios jamás si tú eres infiel a tu esposa. Dios no va a tolerar porque Él conoce nuestro corazón. Y ya basta en esta noche hasta donde el diablo te ha llevado. Dios te ha traído en esta noche para que tú seas libre, para que tú conozcas el poder de la sangre libertadora, poderosa del Hijo de Dios, para que tú en esta noche verdaderamente te quebrantes y digas, Dios mío, quiero ser libre, estoy pecando, mi vida no es lo que debería de ser, yo no puedo seguir engañándome, ni seguir racionalizando, ni seguir en este camino, necesito en esta noche entregarte todo, Señor. Y tal vez estoy seguro que para muchos de ustedes, en esta noche, es la última vez que Dios te ha hablado. Muchos de ustedes han llegado en esta noche ya casi al borde de la barranca. Eres líder, eres pastor, tienes influencia, pero acuérdate que en tu vida escondida hay pornografía, hay pecado sexual, eres un adúltero, no es verdad que tu esposa es la única que llena el alma y tu corazón. Ya basta. En esta noche, tal vez, si tú no tomas esta decisión, Dios te empuje. Y en los próximos meses, nosotros sepamos
tarde o temprano, que el juicio de Dios cayó sobre tu vida, porque no quisiste aceptar el perdón de la sangre del Hijo de Dios. Oremos. Señor, en esta noche te damos gracias por seguirnos hablando, para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. La iglesia está atravesando la época más maravillosa, más preciosa, más llena de unción de toda la historia de la iglesia cristiana, pero al mismo tiempo el enemigo de nuestra alma lo sabe y va a tratar de atacarnos principalmente por el área de nuestros genitales, por medio del sexo, debilitando nuestra voluntad poco a poco, cauterizando nuestra conciencia, engañándonos para que racionalicemos el pecado y lleguemos a creer que podemos tener una doble vida. Pero tenemos que recordar que también en el siglo pasado grandes hombres de Dios cayeron por la fornicación, el pecado sexual, el adulterio. Hombres que estaban en la cumbre de su ministerio, líderes de alabanza, misioneros, evangelistas. Tú no haces acepción de personas. Tú no tienes consentidos. Todos delante de ti somos iguales, Señor. Por lo tanto, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien de acuerdo a sus obras, anden con temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fueron rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. En esta noche, Espíritu de Dios, que has venido a través de la Biblia a penetrar nuestros corazones como un fuego y a revelar lo escondido de lo secreto de nuestro corazón, te damos las gracias por tu fidelidad, porque tú no dejarás de tener testigos en medio de nosotros. Nunca estaremos sin profetas ni sin personas que nos llamen al arrepentimiento y a volvernos a la cruz del Calvario. Padre, líbranos como líderes, como pastores, del amor al dinero. Que en nuestro corazón lo que hagamos no lo hagamos motivado para hacer negocio, para tener más pesos porque nos vas a abandonar tarde o temprano. Líbranos, Señor, de no ser movidos por el orgullo ni estar buscando autopromovernos, para ocupar las primeras sillas y salir en la foto por todos lados. Líbranos y escóndenos detrás de la cruz. Líbranos, Señor, de tentaciones sexuales. Quita, Señor, de nuestra vida a la mujer extraña. Esas mujeres que el diablo va a enviar a las iglesias. Esas mujeres que van a infiltrar las iglesias para seducir a los líderes. Y en tu iglesia las tienes y en nuestra iglesia las tenemos. Oh Dios, danos discernimiento y dinos quiénes son. Para sacarlas, Señor. Porque esas mujeres son enviadas por Satanás. Son mujeres perversas que entran como ángeles de luz a la iglesia, Señor, pero que vienen con el afán de destruir a los líderes y a los varones a través del pecado sexual. Oh Dios, purifica la iglesia, Señor. Limpia, Señor, tu cuerpo para que seamos santos y sin mancha en tu presencia. Y en esta noche, ahí desde tu lugar, dile a Dios con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, he pecado contra ti, he violado las leyes y las normas sexuales en mi vida, he cometido adulterio mental o físico. Díselo a Dios. Tú sabes, Señor, que estoy siendo adicto a la pornografía. Tú sabes, Señor, que es una cosa que está creciendo dentro de mi vida cada vez más grande. Oh Dios, te pido en esta noche que me libres. Sáname, Jesús. Quiero ser limpio y santo delante de ti. Tú eres un Dios santo y amas la santidad. La rectitud está delante de tus ojos.
y tus instrumentos deben ser limpios sexualmente. Oh Jesús, quiero ser como tú. Quiero ser transparente en mis acciones. Dios, devuélveme el amor limpio.